Continuando con la descripción de la cara medial del cerebro, tenemos que resaltar ahora la importancia del área 24 de Brodmann, que está relacionado con algunas terminaciones dolorosas, ya que en algunos textos y artículos mencionan a dicha área como uno de los centros del dolor a nivel central. Entonces, pero debemos recordar que el área singular o área 24 de Brodmann, aparte de esa relación que ya les mencioné que es muy importante, su mayor importancia está involucrada en el sistema límbico mediante el circuito de Papez. Entonces, lo que tenemos que hablar ahora es del denominado lóbulo de la ínsula, que comprende las áreas 13, 14, 15 y 16 de Brodmann. Para nosotros poder presenciar a ese lóbulo de la ínsula, tenemos que levantar, por decirlo así, al, a la cesura de Silvio. Entonces, la cesura de Silvio nosotros la vemos en una porción superior a nivel del lóbulo frontal, observamos a la ínsula. Y cuando nosotros podemos observar a la ínsula, podemos presenciar la presencia de un surco central y de surco circular, que me delimitan los giros cortos y los giros largos, que van a formar parte del lóbulo de la ínsula. Entonces, viéndolo en otra vista, acá podemos visualizar a la ínsula que está íntimamente relacionado con el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y superiormente con el lóbulo frontal. Y ya que es una vista ya real, el denominado lóbulo de la ínsula, que como le dije en su momento, tenemos que levantar la cesura de Silvio y mirarla hacia arriba, pero en una visión profunda, como pueden ver acá, y aquí se evidencia bien el surco central, ese que es el más grande. Luego tenemos el surco circular, que son los más pequeños, y denominados giros largos, que están al costado del surco central, y los giros cortos, que están íntimamente relacionados con el surco circular. Entonces, eso es con respecto al lóbulo de la ínsula. Y ahora tenemos que hablar del denominado tema, que es la dominancia cerebral. La dominancia cerebral no es otra cosa que ciertas partes del cerebro realizan ciertas actividades. No quiere decir que un cerebro sea más desarrollado que el otro, porque se ha visto filogenéticamente, se ha visto evolutivamente, histológicamente y por estudios de anatomopatología que las censuras y las circunvoluciones de ambos hemisferios son idénticas, es decir, no hay ninguna más pronunciada, menos pronunciada. Entonces, la importancia solamente es con la realización de determinadas funciones en cada tipo de hemisferio. Entonces, generalmente se ha visto que un 90% de las personas son diestras, y eso se debe a que el hemisferio izquierdo es el dominante. Entonces, para que un hemisferio sea dominante tiene que realizar unas determinadas características. Por ejemplo, la destreza manual, la percepción del lenguaje y el habla son las funciones típicas de un hemisferio dominante, que generalmente es el hemisferio izquierdo. En cambio, la percepción espacial, el reconocimiento de las caras y la música es del hemisferio derecho, o sea, el hemisferio no dominante. Entonces, el 96% de adultos presenta el hemisferio izquierdo dominante para el lenguaje. Ahora, se ha visto que el lenguaje de los signos visuales que usan mayormente las personas sordas, hay una relación íntimamente con el hemisferio izquierdo. Ahora, para que un hemisferio sea dominante o no, se han planteado múltiples teorías, de una base genética, por ejemplo, que no está bien estudiada, pero se plantea esa hipótesis. También podemos plantear que la maduración del cerebro es más tardía en el sexo masculino y es muy importante para dicha maduración la testosterona. Esto se explica por qué casi la mayoría de las mujeres son zurdas, porque lo que predomina en ellas son los estrógenos. Luego, la maduración más tardía de ambos hemisferios sería en el hemisferio izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que el primero que madura es el hemisferio derecho y después es el izquierdo. Va madurando lentamente porque va realizando mayor tipo de actividad, por decirlo así. Luego tenemos un síndrome raro que es el síndrome de Gershman. El síndrome de Gershman se caracteriza por agnosia de dedos, que quiere decir que es la incapacidad para nombrar o identificar los dedos, la agrafia, que no puede escribir, acalculia y desorientación izquierda-derecha. Ahora, ¿por qué le menciono este síndrome? Bueno, generalmente se ve patologías que afecten a los hemisferios dominantes o en su defecto a las áreas de Brodmann. Y una de las tantas patologías y muy destacada es el síndrome de Gershman. Ahora, también tenemos que ahora hablar de dos importantes áreas, del área somatosensitiva primaria y el área motora. El área somatosensitiva primaria está determinada por las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann
donde a su vez el área 3 se subdivide en dos, en una parte A y una parte B. Donde podemos observar acá que la parte A es más profunda y la parte B es más superficial. Entonces, mientras que la parte 3B y el área 1 están relacionados mucho con los mecanorreceptores de la piel involucrados con el tacto, y la subdivisión 3A y el área 2 reciben información de los receptores situados en estructuras profundas, es decir, articulaciones, músculos, y discriminan los objetos con las manos. Ahora, si tenemos que estas áreas 3, 1 y 2 son somatosensitivas primarias, tenemos áreas de asociación a estas, que son el área 5 y 7 de Brodmann, ubicadas a nivel de la circunvolución parietal superior. Estas áreas 5 y 7 reciben impulso de las áreas primarias y del tálamo. Su función de esta área es integrar e interpretar las sensaciones y está relacionado con la esterognosia. Luego, también otra función que determina la forma y textura de los objetos y almacena las experiencias sensoriales por mediante de recuerdos. Entonces, aquí tenemos que las principales áreas sensoriales primarias que tenemos son las siguientes. Número 1, el área somatoestésica o el área primaria que ya mencionamos anteriormente, que es por el área 3, 1 y 2 de Brodmann. Luego el área visual o estriada, que es el área 17, el área auditiva, el área 41 y 42 por medio de las circunvoluciones transversales de Heish, y el área gustativa, que comprende el área 43, el denominado opérculo parietal. Ahora, ustedes, si son observadores, podrán observar lo siguiente, que casi están involucrados todos los sentidos, a excepción del olfato. Entonces, el olfato no está involucrado en estas áreas sensoriales primarias. ¿Por qué? Porque el olfato se relaciona mucho con el sistema límbico, el sistema de las emociones, antes denominado rinencéfalo. Así nunca se olviden. Además, ¿cuál es la característica de estas áreas sensoriales primarias? Que van a recibir fibras tálamo-corticales, es decir, fibras nerviosas que van del tálamo a la corteza. En cambio, las fibras nerviosas que provienen de las vías olfatorias no se relacionan con el tálamo. También es otra explicación neuroanatómica por el cual no se considera las áreas olfatorias en este nivel. A ver, si decimos que estas áreas somatoestéticas primarias reciben las fibras tálamo-corticales, es decir, que el tálamo está involucrado. ¿Y qué parte del tálamo está involucrado? Los núcleos ventro-posterolateral y núcleo ventro-posteromedial del tálamo son los núcleos involucrados a este nivel. Ahora, ambos núcleos, ventro-posterolateral y ventro-posteromedial, forman un complejo llamado el complejo ventrovasal. Ahora, estas fibras tálamo-corticales estimulan la capa 4 o capa externa de Wagner. Ahora, el área somatoestésica primaria, denominada en los libros de neuroanatomía como S1, es el que va a cumplir todas las funciones que ya dijimos hace un momento, pero hay que repasarlas también. Están involucradas en la sensibilidad general, superficial y profunda. Está involucrada, la mayoría de neuronas son activadas por estimulación mecánica, es importantísimo eso. El área 3A es ubicada en la profundidad y el área 3B es más superficial. Y estas neuronas, que son activadas por estimulación mecánica, son excitadas de manera selectiva por los receptores de la piel. Es decir, mediante estos receptores que tenemos en la piel, los mecanorreceptores cutáneos, estimulan selectivamente a estas neuronas. Y generalmente, el 90% estimula el área 2 de Brodmann. El área 3A, como se ubica en un plano más profundo, recibe los impulsos musculares a través de las aferencias del complejo ventrovasal. Ahora, nosotros recordamos que para, para el mejor entendimiento de la vía motora, en el área motora obviamente, está una estructura llamada el homúnculo de Penfield, que se caracteriza por una distribución de las partes del cuerpo en el área motora para más o menos poder orientarnos qué partes del cuerpo tienen mayor área cerebral. Ahora, también se edificó un homúnculo de Penfield sensitivo. En dicho músculo de Penfield sensitivo, la cara se ubica en la porción más ventral del área somatoestésica primaria, mientras que los miembros inferiores se ubican en el lóbulo paracentral. Ahora, todas las funciones que hemos mencionado son las funciones del segmento S1 o el área somatoestésica primaria. Ahora, a su vez, en los libros de neuroanatomía mencionan un segmento S2,
que viene a ser el área somatoestésica accesoria. Esa área, o sea, se ubica en ¿dónde? En el borde superior del brazo posterior de la accesora de Silvio. Se ubica a ese nivel. O puede estar oculta dentro de la accesora de Silvio. Entonces, esa es la importancia con que tenemos que recordar sobre el área 3.1 y 2 o área somatoestésica primaria, y siempre recordar que van a estar relacionadas con las fibras talamocorticales. Ahora, asimismo, acá tenemos un pequeño esquema. Superiormente tenemos el área somatoestésica primaria, el 3B, 3A, el 1, el 2. Hacia la parte frontal tenemos aquí el área 4 de Brodmann, el área motora. En la parte central tenemos la cesura de Rolando. Y como en dirección al lóbulo parental tenemos el área 5 de Brodmann. Entonces, tenemos acá el complejo ventrobasal, que está esquematizado acá de color azul por el núcleo ventro-posterolateral del tálamo, y aquí no está esquematizado, pero se sobreentiende que está en núcleo ventro-posteromedial. Luego, a su vez, este complejo ventrobasal tiene una parte profunda y una parte superficial, que es lo que está de color morado. A su vez, tiene una cápsula de neuronas que lo va a rodear, y va a tener también una subdivisión más. Es decir, de profundidad de más profundo a más superficial tenemos el complejo ventrobasal, y superficialmente tenemos el núcleo ventro-posterolateral del tálamo también, pero su porción opercular, y, la porción más proximal del núcleo ventral lateral del tálamo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Como dijimos que el área somatoestésica primaria recibe las fibras del tálamo mediante las fibras talamocorticales. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, observamos acá que en la parte más periférica de los núcleos, del núcleo ventro-posterolateral y el núcleo ventral lateral del tálamo, observamos aquí que emiten eferencias, es decir, emiten fibras nerviosas que se van ¿a dónde? Al área 4 de Brodmann. Esas eferencias provienen ¿en dónde? Información que a su vez proviene de los núcleos cerebelosos profundos. Es decir, generalmente los núcleos cerebelosos se encargan de la orientación del espacio, del tono muscular, de los movimientos finos. Esas son las funciones de cada área del cerebelo. Y una de sus fibras llega al tálamo por la vía ventro-rubrotalámica. La vía dentro-rubrotalámica llega al tálamo, y a su vez esa vía que llega al tálamo emite una eferencia, emite una proyección, emite fibras nerviosas que se van al área 4. ¿Para qué? Para que ésta a su vez regule esos movimientos y sean más voluntarios. Ahora, al mismo tiempo, en el núcleo ventro-posterolateral y núcleo ventro-posteromedial le llegan dos tipos de fibras, que son básicamente que contienen información sensitiva. Las fibras que llegan al núcleo ventro-posterolateral es el hemisco medial y los haces espinotalámicos. Y la fibra que llega al núcleo ventro-posteromedial es el haz trigémino talámico. Ambos van a contener inervación sensorial y sensitiva. Entonces, y en la parte más externa se caracteriza por captar estímulos profundos, como dijimos, los receptores músculos, articulaciones. Luego, observamos que de esos núcleos del complejo ventrobasal, que está dado por el núcleo ventro-posterolateral y el núcleo ventro-posteromedial del tálamo, emiten eferencias ¿a dónde? Como ustedes pueden observar ahí, al área 1 y al segmento 3B del área somatoestésica primaria. Entonces, envían información sensitiva que vino anteriormente por los lemniscos y por el trigémino talámico, y se van ¿a dónde? Se van a las áreas somatoestéticas primarias. ¿Para qué? Para que logren interpretarlas y logren almacenar recuerdos por medio de las experiencias sensoriales. Ahora, a su vez tenemos que mediante los estímulos profundos, que se ubican a nivel los mecanorreceptores de las articulaciones y los músculos, emiten también inferencias, pero a la parte profunda del área 3 de Brodmann, o sea, la parte 3A. Entonces, viendo este esquema podemos deducir lo siguiente, que los estímulos superficiales mediante la piel, por los lemniscos, que son transportados por el lemnisco medial y por el haz trigémino talámico, van a las partes más superficiales ¿de dónde? Del área somatoestésica primaria, el área 1 y el área 3B.
En cambio, los estímulos profundos que vienen de las articulaciones, los usos musculares, a nivel sensitivo obviamente, van a dónde? A la parte más profunda de dicha área, o sea, el segmento 3A. Y a su vez, ¿a dónde va? Al área 2. No, lo repetimos, los usos musculares son profundos. Entonces, es importante recordar eso porque se va a relacionar mucho, como ustedes pueden ver, ¿con quién? La sensibilidad con el movimiento. Es decir, nosotros generalmente tenemos áreas motoras, que puede ser área premotora, área motora primaria y área secundaria, que generalmente se relacionan con el sistema sensitivo. ¿Por qué? Porque generalmente se ha visto que en determinadas áreas motoras se observa que mediante estímulos sensitivos hay coordinación voluntaria y es importante para la realización de los movimientos voluntarios. Entonces acá tenemos esquematizado el homúnculo de Penfield y aquí tenemos el homúnculo de tipo motor y sensitivo. Luego tenemos las áreas corticales motoras, que la característica de las áreas corticales motoras es que van a presentar fibras córtico-fugas. ¿Qué quiere decir eso? La palabra córtico viene de corteza y la palabra fugas es a cualquier otro sitio. Entonces, ¿qué fibras pueden presentar aquí que son córtico-fugas? Por ejemplo, las neuronas córtico-espinales es un tipo de fibra o tipo de neurona corticofuga, lo que va de donde la corteza a la médula espinal. Entonces, ¿cuáles son las fibras corticofugas que se van a ubicar a nivel de las áreas motoras? Las fibras córtico-espinales, las fibras córtico-protuberanciales, córtico-vulvares, córtico-rúbricas y córtico-talámicas. Son las denominadas fibras córtico-fugas. Esas fibras córtico-fugas tienen como función la realización de la función motora y la modificación del tono muscular y actividad reflejada. Ojo, es ayuda con el tono muscular, ya que principalmente está relacionada con el cerebelo, pero también ella, la área motora, aunque el cerebelo está más orientado a la orientación espacial. Ahora, luego tenemos acá que esas fibras corticofugas van a derivar de diferentes áreas. Es decir, ustedes dirán, pero estamos hablando de áreas corticomotoras. Perfecto. Las áreas corticomotoras también tienen corteza cerebral. Y la corteza cerebral dijimos al inicio que tenía capas. Entonces, las neuronas córtico-espinales nacen mayormente de la parte más profunda de la capa 5. Las neuronas córtico-rúbricas, vulvares y protuberanciales derivan de la parte media de la capa 5 y las fibras córtico-talámicas de la capa 6, o sea, de la capa multiforme. Entonces, ¿cuáles son esas áreas corticales motoras? Tenemos el área motora primaria, el área premotora y el área motora suplementaria. El área motora primaria tiene como función la actividad motora voluntaria. El área premotora depende de impulsos sensoriales, por eso que en el gráfico anterior, con respecto a las vías tálamo-corticales que se relacionan mucho con el área somática primaria, también mencionamos al área 4 de Brodmann. Por esa razón que el movimiento voluntario está muy relacionado con los impulsos sensoriales. Luego tenemos que el área motora suplementaria, que tiene como función, su mismo nombre lo dice, y la función principal de las áreas corticales motoras es la planificación y programación de las actividades motoras. Entonces, en conclusión, las áreas corticales motoras sirven para coordinar movimiento voluntario, ya sea en su realización o mediante experiencias sensoriales. Entonces, tenemos ahora que hablar de las tres áreas por separado. Entonces, el área motora primaria, que es el área 4 de Brodmann, lo más importante de hablar de esta área es que tiene un isocórtex heterotípico a granular. Entonces, presenta un isocórtex heterotípico a granular y es el área que va a estar relacionado mucho con el homúnculo de Penfield. Es decir, en dicha área se encuentra esquematizado dicho homúnculo. Ahora, cuando esta área se compromete, se da el denominado signo de Babinski, que nos sugiere una lesión de primera neurona, es decir, de vía piramidal. Luego tenemos el área motora premotora, que se va a relacionar mucho con los movimientos con previa orientación sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que el área premotora se relaciona íntimamente con el área somatoestésica primaria. Y la característica de esta área premotora con respecto a la anterior es que no presenta células gigantes de Betz. En cambio, el área motora primaria presenta mayormente
células gigantes de Betz. La lesión en el área premotora no produce paresia ni produce hipertonía, o sea, no produce signos de lesión de primera neurona, a diferencia de la lesión en el área motora primaria que sí tiene esos signos. Y por último, el área motora suplementaria, que ocupa la cara medial de la circunvolución frontal superior, se encarga, en unos textos menciona, de la coordinación bimanual y modifica la postura y tono muscular, secundariamente, ya que eso se encarga el cerebelo. Bueno, acá tenemos un esquema de las probables vías nerviosas involucradas, por ejemplo, cuando uno desea leer una oración y que la repite en voz alta. Entonces acá tenemos esquematizado el cerebro en la cara lateral con todas las áreas que ya hemos mencionado. Y acá tenemos obviamente el aparato laringio con los músculos de la fonación. Entonces, observamos acá que emite una aferencia ¿dónde? Al bulbo raquídeo, porque ahí se encuentran los núcleos de los nervios craneales que van a inervar ¿qué cosa? Van a inervar a los músculos fonadores. Entonces, del bulbo raquídeo nace un haz o una fibra nerviosa que va ¿dónde? Al área 4 de Brodmann. De dicha área 4 de Brodmann se va ¿a dónde? Al área de Broca, 44 y 45, que es el lenguaje articulado. Una vez que se va al lenguaje articulado, se va al área de Wernicke, que es 39 y 40 y 22, que está relacionada con el lenguaje entendido, el lenguaje comprendido. Una vez de que yo entiendo el texto que yo veo, tengo que ver el texto. Entonces, se va a las áreas visuales, principalmente 19, 18 y 17, y luego emite las inferencias para uno poder visualizarlas por medio de los nervios ópticos. Entonces, generalmente ese es un ejemplo de algunas áreas involucradas en dicho ejemplo que ya me está mencionado, pero debemos recordar lo siguiente para terminar, que todas las áreas del cerebro están relacionadas unas con otras. Es decir, por ejemplo, si yo deseo, como dice el ejemplo, solamente hablar, tengo primero que funcionar el área motora, luego el área de Broca, el área de Wernicke. Si yo, por ejemplo, quiero ver algo, tengo que obviamente funcionar las áreas visuales y las áreas del lenguaje, si quiero comunicarlo. Si quiero a su vez veo, siento y lo expreso, tengo que también interaccionar las áreas visuales con las áreas somatosísticas primarias y también relacionar con las áreas de movimiento y las áreas de Broca y de Wernicke. Es decir, el cerebro, las áreas mediante que las áreas de por sí tienen una función en particular, no quiere decir que trabajen independientemente. Todo el cerebro está integrado por fibras, ya sea comisurales, fibras de proyección o asociación, que van a comunicar cada área y así facilitar a velocidades de conducción nerviosa y así poder expresar las ideas o expresar cualquier cosa que nosotros deseamos y también inclusive el raciocinio. Entonces, muchachos, eso sería todo con respecto a la primera clase. Muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa no duden en escribirnos al muro o si no en dejarnos algunas sugerencias para poder hacer más temas y siempre recuerden que pueden contar con nosotros. Muchas gracias, evidentemente Grupo Atlas.